Hola amigos, espero que estéis muy bien. Hoy voy a hablaros del pintor Bartolomé Esteban Murillo, que hasta comienzos del siglo XX era más popular que Velázquez y Goya. Hablando de Goya, antes de que éste pintara a sus niños callejeros jugando en plazas y arrabales, Murillo recreó las correrías de unos críos contemporáneos de Rinconete y Cortadillo que tuvieron además un arrasador éxito en Bélgica, Holanda, e influyeron un siglo después en el pintor inglés Gainsborough. Como contraste, del pincel de Murillo surgieron también bellas escenas que representaban al niño Jesús y a Juan Bautista de un modo idealizado y tierno. Muchos artistas se midieron con sus inmaculadas a las que pintó Murillo, pero ninguna de ellas le logró igualar en fama y favor del público. La Virgen y el Niño fue otro de los temas devocionales más solicitados a Murillo. Hablaremos de la técnica de Murillo, de sus bocetos, influencias, colores, del entorno social, evolución pictórica, pero sobre todo de los cautivadores sentimientos que eran capaces de transmitir la Virgen y el Niño de Murillo al espectador. Abundan los comentarios que los cuadros de la Virgen con el Niño de Murillo suelen estar protagonizados en su mayoría por bonitas jóvenes andaluzas que sostienen a hermosos bebés. La composición es meticulosa, aunque no se note. Coloca el rosario en el centro como corresponde a un cuadro devocional. La Virgen y el Niño parecen fundirse con el fondo oscuro. Sus grandes ojos se clavan en los del espectador. Murillo pintaba sin mayores esfuerzos. Fijaros en sus pinceladas de trazos ligeros. Hay varios antecedentes iconográficos, como las Virgen y Niño de Botticelli, Correggio, Rafael, Tiziano, Guido Reni, el acercamiento de las cabezas del niño y su madre en el cuadro de Tiziano es aún mayor en la versión de Murillo, donde las mejillas se funden en un tierno roce. Murillo tenía 38 años cuando finalizó esta obra, en la que sus personajes posan frente a nosotros como si fuesen modelos de un retrato. Esto le quita quizás naturalidad. Sin embargo, la postura de frente de la Virgen y el Niño es la causa de que nos impacte su impresionante expresividad. Pero el arte también genera sentimientos. Creo que esta Virgen del Rosario de Murillo irradia virtuosismo y emociones. ¿Vosotros qué opináis?
No me refiero al carácter devocional ni al simbolismo de la sangre del martirio en el color rojo de la Virgen. La Virgen del Rosario, Murillo prescinde de símbolos y los reemplaza con el miedo que impregna el rostro del hermoso niño Jesús, que se abraza instintivamente a su madre en busca de protección. El niño está viendo su destino delante de él. El invisible signo fatal de Jesús se transmuta en la mirada atemorizada de la criatura. La bella cara de la muchacha que representa a la Virgen expresa magistralmente variados sentimientos. Alerta, protección, aflicción, en 1670, un Murillo de 53 años pintó esta Virgen con el Niño que se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York. El Museo de Arte de Cleveland posee este magnífico boceto del cuadro de Murillo. ¡Qué gran dibujo! Lleno de fuerza, movimiento y espontaneidad. Gracias a este boceto vemos la evolución de la obra en la mente del artista hasta que la plasma finalmente sobre el cuadro. Esta versión de Murillo de la Virgen y el Niño es 15 años más antigua que la del Museo del Prado y más natural. La madre mira de perfil al niño en vez de al espectador. Murillo crea un tierno contraste entre la vitalidad del niño y su reflexiva mamá. Los colores del cuadro son más finos y tenues que los de la Virgen y el Niño del Prado. El pañuelo que yace sobre los hombros de la Virgen y cubre parcialmente sus hombros demuestra la pericia de Murillo con las transparencias. El fondo pardo grisáceo se espesa alrededor de las figuras, creando una sombra que las realza de su entorno. Las manos del niño en busca del seno de su madre y la izquierda de la Virgen apoyada ligeramente en los finos pliegues del paño blanco que envuelve a su hijo, demuestra la genial habilidad de Murillo para superar con sencillez cualquier desafío pictórico. Queridas amigas y amigos, espero les haya gustado este vídeo. Ambas Virgen con el Niño nos sirven para apreciar la evolución que experimentó el artista y especialmente su mágico talento para planificar cuidadosamente sus composiciones con el fin de obtener siempre un sencillo resultado que nunca abruma los ojos de los espectadores. Hasta pronto y pásenlo bien.